Y la única respuesta del Estado fue criminalizarla. Ella fue avisando de forma previa todas las violencias que sufrió por parte de su agresor y el Estado no se hizo presente de ninguna forma. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar acompañándote, por supuesto, a lo largo de esta hora con muchos temas. Uno de los principales y el primero con el que vamos a arrancar tiene que ver con esto, ¿no? La mirada patriarcal que por lo menos en este caso se termina rompiendo en nuestra provincia a través de un fallo que es histórico, que seguramente va a sentar un precedente muy importante. Estamos hablando del caso de Betty Saravia, que ha sido muy resonante, que ha estado presente en todos los medios de comunicación, y por eso ya estamos aquí con Isabel Soria, quien preside la Fundación Volviendo a Casa, para dialogar acerca de esta cuestión, ¿no? La indefensión de las mujeres en muchísimas circunstancias, en muchísimas situaciones que las ponen en esta circunstancia que tuvo que vivir Betty Saravia, ¿no? Defender nada más y nada menos que su vida, intentar salvarse y por eso terminar dañando a su agresor, ¿no? Algo que se terminó clarificando, como decíamos, en un proceso judicial que terminó avalando también esta circunstancia. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a vos por invitarme, la verdad que un honor estar acá en tu programa. Bueno, me encanta que hayas podido venir y sobre todo que podamos hablar acerca de esto, ¿no? Lamentablemente la violencia de género es una cuestión que está presente de manera sistemática en nuestro país, en nuestra provincia. Sabemos que la situación que se ha vivido a nivel epidemiológico, el aislamiento, también social, preventivo y obligatorio, ha llevado a que esto de alguna manera recrudezca porque pone a las mujeres en permanente contacto con su agresor, muchas veces quien es su conviviente, así que es un tema que está más vigente que nunca. Hemos vivido hace algunos días nada más la situación justamente de Paola Tacacho, también una mujer a la cual la justicia no le dio el acompañamiento suficiente, y obviamente pensamos que en el caso de Betty Saravia, acompañando lo que ha sido este fallo judicial, también se dieron todas estas circunstancias que terminan en un desenlace fatal, pero donde ella termina preservando su vida, ¿no? Ha sido, digamos, una situación extraña en cómo conocemos que se dan estos casos generalmente con un femicidio más, porque ese es el final, lamentablemente, que tienen estas situaciones de extrema violencia. Bueno, eso es una de las críticas que hacemos permanentemente nosotros, tanto a la justicia como al legislativo, o sea, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de números, ¿no? Viste que siempre te piden estadísticas, sí, sí, ¿no? Para todo. Te piden estadísticas para cambiar una ley, estadísticas para poner un protocolo en funcionamiento. Entonces, pero no hablamos de las personas. Pero las estadísticas están, Isabel. O sea, además hay una cuestión de no hacerse cargo, porque hace muchos años nosotros reclamábamos también que hayan más registros oficiales, que podamos tener datos más precisos. Hay fundaciones que lo llevan adelante. La misma Corte de Justicia de la Nación hace su propio conteo, su propia contabilización en relación a esto, y como vos decís, estamos hablando de vidas, de personas, de familias que quedan destruidas, ¿no? Absolutamente, pero eso vuelvo a decirte, o sea, todo el mundo te pide estadística, pero cuando se las das, no hay los cambios, o no está la decisión política ni de ningún tipo, de ninguno de los tres poderes, de poder cambiar las realidades o poder hacer algo para que esto no siga ocurriendo. Entonces todos dicen, y la mayoría de las personas dicen, todo lo que se está haciendo, y aumentan aún más los casos de femicidio, los casos de violencia de género. Sí, por supuesto que aumentan. Hay una realidad que aumentan. ¿Por qué? Porque las mujeres están diciendo basta. Y el hecho de seguir, cada vez más mujeres están diciendo basta,
se van a aumentar los hechos de violencia y van a aumentar los femicidios. Pero ahora, ¿el Estado en general está preparado para esto? Ahí está el problema, ¿no? Vos decís, vos mencionabas recién la chica esta de Tucumán, ¿no? Sí. Nosotros lo remontamos a Salta. Cientos de chicas que dicen, me están amenazando por mensaje, me mandan, me acosan, sin ir más lejos, tuvieron que salir a la calle un montón de chicas para que se detenga a un presunto pedófilo. Entonces, tenés un montón de situaciones en las cuales es necesario que miren todos para el otro lado, que no hagan absolutamente nada, que tengamos que salir siempre a la calle. Ahora, en esta situación de Betty, se tuvo que haber toda una manifestación, presentaciones, realizado un amicus realizado por la doctora Kiriaco, en la cual nosotros como fundación adherimos, y un montón de cuestiones que realmente es necesario que siempre tenga que ser así. O sea, ¿por qué no hay una mirada más comprometida por parte de quienes están en esto, tanto del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de todo? Siempre somos las organizaciones, las agrupaciones, o sea, algo está fallando y no sabemos qué es. Y es la falta de responsabilidad, creo yo. ¿Cuáles son los abandonos a los que una mujer que está sufriendo violencia de género se tiene que enfrentar de manera permanente? Porque vos acá hacías referencia a dos puntos fundamentales, ¿no? La parte del Ejecutivo en sus distintas áreas, puede ser el Ejecutivo provincial, el municipal, dependiendo del lugar en donde esté, y las posibilidades también y las herramientas que hayan, pero por otro lado también el Poder Judicial, que no atiende adecuadamente estas circunstancias, y después vemos consecuencias como los dos casos que mencionábamos, ¿no? Dos casos que terminan con finales diferentes, pero abruptos y dolorosos en ambas situaciones. Por supuesto, uno de los primeros problemas que tienen las víctimas es que la policía, ¿no? Primero, cuando vas a denunciar a la comisaría, el primer choque que tienen, que nosotros ya venimos hablando hace muchísimo tiempo, que adentro de la policía hay trabajadoras sociales, dentro de la policía hay psicólogas. Ellas son las que tendrían que estar en esos espacios tomando, por ejemplo, las denuncias, pero no ponen a esas personas. A esas personas las descartan totalmente y no las quieren, particularmente en esos puestos, evidentemente no sé por decisión de quién, y las sacan directamente. Nosotros articulamos con un montón de personas que son dentro de la policía que nos dicen permanentemente esto, mujeres que son víctimas de la violencia de policía, mujeres policías que son víctimas de violencia, que terminan con sumarios. O sea, hay muchas cuestiones que se están haciendo mal. Otra de las cuestiones que tenemos en la provincia, en todos los niveles, es la falta del acompañamiento psicológico. Cientos de mujeres no tienen acompañamiento psicológico. Entonces, el área mujer, por ejemplo, de las municipalidades, no dan abasto. Entonces, vos tenés la decisión, por ejemplo, en Orán lo que está pasando es que la Defensoría de Violencia de Género necesita psicóloga. La Defensoría de Violencia de Género de Tartagal necesita psicólogo. Nosotros mandamos una carta a principio de año a la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados. No recibimos hasta ahora respuesta. ¿Para qué? Para que ellas se enteren de lo que está pasando, las realidades. Le pusimos casos testigos. Claro. ¿Me entendés? Entonces, alguien, no podemos ser siempre las organizaciones, no puede ser siempre o Isabel Soria o Irene Cari, o sea, cualquiera de que siempre estamos en esto pidiendo justicia, explicando y arriesgando nuestras vidas. Porque, seguro, ojo, también estamos arriesgando nuestras vidas. Sí. ¿Me entendés? Porque muchas hemos recibido muchísimas amenazas tras de esto. Entonces, creo que hay que ponerse en la plata donde corresponde, creo que eso sería, ¿no? Por eso apelo a que ahora que trabajan en el presupuesto del 2021 se ponga la plata donde corresponda, ¿no? Por supuesto que es un reclamo. Seguimos esperando histórico. La Fiscalía de Cibercrimen, que ya está aprobada desde hace un año. Entonces esas cosas son las que, lo que pasó nosotros, la causa que tuvimos nosotros de denunciando ahora, de mal llamada porno venganza, que en realidad es porno violencia, si existiría la Fiscalía de Cibercrimen ya instalada, las chicas hubiesen ido directamente a denunciar ahí y no a una organización. ¿Me entendés? Entonces creo que ese es el problema. Claro, porque hay múltiples manifestaciones también de esta violencia de género, entonces hay que entenderlas también en ese contexto, ¿no? Nosotros teníamos la palabra de Martín Plaza también en esta jornada para compartir con todos ustedes. Vamos a escucharlo, por favor. El fallo dictado por el Tribunal de Sala 7 el día miércoles, la absolución de Ángela Beatriz Arabia, de Betty, significó un acto de reparación importante y necesario.
no solo para Betty, para que pueda reconstruir su vida de forma digna, plena y libre de violencias, sino para las miles de mujeres que de forma cotidiana y sistemática atraviesan la violencia de género, de la forma y de las modalidades también como ella la sufrió, y también para las miles de mujeres que recurren de forma también cotidiana al Estado en búsqueda de ayuda y que el Estado no le puede brindar las herramientas necesarias para salir de este circuito de violencia. Esta sentencia sienta un precedente importantísimo en la provincia, si bien aún tenemos que conocer los fundamentos del mismo, que serán conocidos el día miércoles de la semana que viene. Esta sentencia es un fallo histórico, porque detrás del caso de Betty, como dije con anterioridad, hay el caso de miles de mujeres que sufren la violencia de género de forma sistemática y que encuentran oídos sordos por parte del Estado al recurrir por algún tipo de ayuda. Quedó claro y de forma manifiesta durante el transcurso de estas audiencias que Betty fue víctima de violencia de género, violencia que ejerció su agresor bajo distintas modalidades, violencia física, sexual, patrimonial, psicológica. Y en ese sentido quedó comprendido el contexto de violencia de género en el cual ella ejerció su defensa de forma legítima. Ya en el país hay distintos fallos, hay una jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la necesidad de reconocer este contexto de violencia de género a la hora de interpretar el Instituto de Legítima Defensa. Pero lamentablemente en la provincia, aún hasta el día de la fecha, no teníamos ningún precedente de esta característica, así que en ese sentido no cabe ningún tipo de dudas, independientemente de los fundamentos, como dije al principio, que serán conocidos el día miércoles, que este es un fallo histórico. Lamentablemente, Betty, si bien declaró en las audiencias de debate distintos hechos de violencia, aproximadamente relató 30 hechos de violencia que sufrió a manos de su agresor, ella llegó a denunciar varios de estos hechos, denunció particularmente 3 hechos en los cuales en la denuncia estableció que sentía miedo por su integridad física, la de su familia, porque tenía miedo porque era una persona enferma de celos, todas palabras textuales que ella interpuso en las denuncias que hizo. Incluso llegó a solicitar un botón antipánico y la única respuesta del Estado fue criminalizarla. Ella fue avisando de forma previa todas las violencias que sufrió por parte de su agresor y el Estado no se hizo presente de ninguna forma. No se cumplieron ni las medidas de custodia policial determinadas, no se cumplió con la entrega del botón antipánico, no se le asistió de ninguna forma, ni con un abogado, ni con una abogada, ni con un psicólogo, ni trabajadora social. Es decir, el Estado estuvo ausente de todas las formas posibles en cuanto al deber de diligencia que tienen para prevenir y erradicar la violencia de género. Por eso es importantísimo entender que fue el Estado la que la puso lamentablemente en esta encrucijada a Betty de tener que decidir por la integridad física de su agresor o por su vida y la de su hija. Bueno, clarísimo, ¿no? La palabra del doctor Martín Plaza, entonces, comentando acerca de esta circunstancia, acerca del mismo caso que él llevó como abogado defensor, planteando, ¿no?, este abandono que vivió Betty por parte del Estado y en todas estas instancias, que era un poco lo que resaltábamos recién con Isabel. No, y aparte hay algo que yo te digo, hasta el año pasado nosotros teníamos entendido que había 400 pedidos de botones antipánicos en la provincia. Y no, hasta el día de hoy no tienen respuesta. O sea, ¿de quién es la culpa, por llamarlo de alguna manera, o responsabilidad? ¿Me entendés? Entonces, alguien se tiene que hacer responsable. Ya no podemos seguir en esto de mirar para otro lado o decir, bueno, menos mal que no la mató, que no fue al revés, o bueno, si fue un femicidio, oh, qué pena, una más. O sea, no. Claro, ¿por qué crees, Isabel, que pasa esto? A ver, ¿por qué no se toma en consideración la voz, la palabra de la mujer que va y que dice estoy siendo agredida, me está pasando esto, que en muchísimas circunstancias aporta todas las pruebas necesarias para que la justicia accione, articule, para que el Estado acompañe en términos generales y no se logra finalmente que esto tenga su correlato y su respuesta como debería ser del otro lado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una cuestión que también hay, la ley de violencia de género, te implica solamente medidas cautelares, ¿sí? Entonces vos tenés la parte civil y la parte penal por otro lado, ¿no? La que le dicen, bueno, sí, tiene lesiones, bueno, lesiones, pasa de tal nivel, está a tal nivel de peligro, ¿no? Ahora, la amenazó de muerte, bueno, ese es otro nivel de peligro. Entonces, si la golpeó hasta dejarla casi muerta, es una cosa, pero ahora, si la amenaza de muerte, la intencionalidad no era matarla, ¿no? O sea, en la amenaza sí, en el golpe no. Entonces, esas cuestiones que son realmente, quienes tienen que trabajar en eso, son los legisladores.
O sea, los senadores nacionales, los diputados nacionales, los provinciales, o sea, ellos son los que tienen que trabajar en esto, para darle herramienta a la justicia para que haga las cosas como corresponde y por ende darle herramientas al Ejecutivo Provincial para darle las herramientas como corresponde. Entonces, ahí es donde nosotros vamos, ¿me entendés? Entonces, creo de que es toda una cadena de responsabilidades de los tres poderes, vuelvo a decirte, porque realmente la situación, o sea, cuando hablamos con las defensoras de violencia de género, ellas nos dicen, bueno, sí, pero no quiso matarla. Sí, pero le sacó un ojo, o sea, ¿qué es lo que pasa? A ver, en el caso Tacacho está planteado, digamos, dentro de la normativa que vos estás mencionando. Ella estaba amenazada de muerte y sin embargo tampoco la justicia procedió como correspondía, ¿no? Creo que también... Porque hay una cuestión muy machista, patriarcal, volvemos de nuevo a esto. La cuestión, por eso es tan importante la ley Micaela, que todo el mundo dice, hablamos de la ley Micaela, no nos olvidemos que Micaela fue víctima de un femicidio atroz. Sí, sí. Entonces la volvemos, seguimos escribiendo leyes con la sangre de mujeres con víctimas de femicidio. Entonces todo esto, ¿me entendés?, que estamos llevando adelante, tiene que haber una responsabilidad, pero ya del funcionario mismo, decir, che, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo que deconstruirme? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Cómo puede ser que existan tantas denuncias? Algo estamos haciendo mal o algo nos está faltando. O sea, de última que no se culpen, pero de última que digan algo estamos haciendo mal, ¿me entendés? O sea, esa es la responsabilidad. En Tucumán pasa lo mismo. En Tucumán pasa exactamente lo mismo, el patriarcado, el machismo, el tema de lo cultural, tiene mucho que ver, pero nosotros somos responsables como sociedad y quienes están en cargos específicos de que esto se termine, ¿no? Y entonces, pero bueno, también tenemos diputados y senadores que son un desastre y hablan cada imbecilidad que realmente hay que dejarlos de lado a la hora de opinar, ¿me entendés? Porque de opinar opina cualquiera, pero hay una realidad de tomar las cartas en el asunto, de poner las leyes, discutir cosas con sentido es otra cosa, ¿no? Pensás, hiciste hincapié en esto, pensás que hay muchos legisladores y legisladoras que no están a nivel de las circunstancias, digamos que no están puestos ahí realmente para ejecutar, para de alguna manera llevar adelante leyes que promuevan y amplifiquen derechos y den más protección, no solamente en este marco, ¿no?, sino en cualquier otro. Yo creo que todos los legisladores son elegidos por el pueblo. Y por ende todo eso tenemos que respetarlo, ¿sí? Pero creo que ellos cuando asumen esa responsabilidad se tienen que poner a la altura. Ese es fundamental. ¿Me entendés? O sea, vos sos legislador, fuiste elegido por el pueblo te dio voto de confianza. Ahora hay mucho reaccionario también. Hoy veía, además, lo hemos hablado la semana pasada, que Ignacio Jarzún estuvo haciendo una serie de presentaciones ante el Congreso de la Nación. Él pide la pena de muerte. Dicen que esto en algún punto de la sociedad está por lo menos avalado. Otros hablan de una estrategia electoral, ¿no? Pero digo, son cuestiones muy regresivas porque acá nadie, o por lo menos pienso que vos tampoco vas a compartir esta mirada, sino que en realidad lo que queremos es que se llegue antes, que el delito no exista y que obviamente se puedan articular otro tipo de políticas públicas, ¿no?, que de alguna manera vayan terminando o cortando con esta construcción cultural que es la violencia de género. Bueno, ahí voy a ir yo en este aspecto. Hay muchas personas que han sido condenadas injustamente. Entonces tenemos, y más con la justicia en la cual tenemos en la República Argentina, que no es, digamos, una justicia ejemplificadora, creo que es muy peligroso de lo que está hablando el diputado y evidentemente no leyó lo que significan tratados internacionales, no sabe de lo que habla. Es imposible de llevar adelante. No, es imposible de llevar adelante. La gente tiene que, si es que alguien comparte, si es que alguien que nos esté mirando comparte esa postura, tiene que empezar a leer y a ahondar de que esto es imposible de llevar adelante en un país como Argentina. No, y a mí me parece, y sería muy triste de que una persona que realmente es joven tenga ese pensamiento por hacer una campaña política, ¿no? Creo de que con las vidas de las personas no se debe jugar. Creo que los que sufren son quienes están pasando por la pérdida de una persona que murió víctima de femicidio o mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales muy graves, y también hay que pensar en las otras personas que han sido víctimas de ataques en la calle por robos y demás, que han sufrido homicidios. Entonces creo que ahí es donde uno tiene que pensar que toca lo más profundo de esa persona. Nosotros lo que necesitamos es una justicia
justa. ¿Sí? Y tenemos que darle nosotros, o sea, digo nosotros en general como sociedad, como Estado, ellos como legisladores, darle las herramientas a los jueces, a las herramientas a los fiscales. Si no están a la altura, que se retiren, pero que no hagan este circo político. Bueno, hace unos días se firmaba un convenio, un programa, ¿no?, que se llama Acompañar, que se va a llevar adelante con Nación. ¿Pensás que esto pueda modificar en algún punto la realidad de tantas mujeres que son víctimas de violencia de género? Porque cuando hablamos de esto también hablamos de la cuestión de la vivienda, hablamos de la cuestión económica, ¿no?, de muchas dependencias, no solamente del factor psicológico, que entran a jugar acá y que por eso hacen tan difícil romper con este círculo, ¿no? Mira, yo creo de que es un proyecto que se dio para víctimas de violencia de género. Creo que es importante que les hayan ingresado al potenciar trabajo a todas, y no crear otro programa en este sentido. Nosotras tenemos 177 mujeres que son víctimas de violencia de género, que están esperando ser incorporadas al ex Hacemos Futuro, ex Ellas Hacen, ahora es potenciar trabajo. Por ende, creo que lo más práctico, en vez de volver a revictimizar en esto de hacer los informes psicológicos de nuevo, cuando ya hay un informe hecho ya incluso por el Ejecutivo Provincial, organizaciones y municipios, y es un poco duro. Pero bueno, son decisiones, ¿no? Creo que ahí está el tema. Bueno, interesante como siempre escucharte, Isabel. Para aquellos que necesiten contactarse con la Fundación, ¿cómo tienen que hacerlo? Nosotros tenemos un número de teléfono específico que es el 0387 1541 89013, es el número de la Fundación. Vamos a tener pronto otro y vamos a tener en estos días, el 24, el 25, perdón, el lanzamiento de la página de la Fundación Volviendo a Casa. Quiero contarte también que vamos a hacer más de 130 delegaciones que se van a inaugurar ese mismo día. Vamos a hacer una clase, vamos a hacer un Zoom con personas bastante y muy importantes, donde vamos a presentar también un protocolo en el cual espero que el ministro de Seguridad nos reciba y nos reciba la propuesta en base a una encuesta que hemos realizado a nivel nacional, porque fue primero a nivel provincial y después se dio a nivel nacional. Y bueno, y esto estamos trabajando, tenemos muchísimas 30 cooperativas a las cuales les mando acá en Salta Capital, ¿no? Sí. Un hermoso abrazo a todas las chicas, porque realmente se han armado 30 cooperativas de la Fundación, que son mujeres que cobran y no cobran ningún plan y están trabajando fuertemente en el armado de las delegaciones y en el armado de cooperativas. Entre ellas mismas se están ayudando y creo que va a ser importante. El trabajo que venimos haciendo es muy importante, queremos avanzar más y queremos que las mujeres y los varones, porque hay muchos varones que también están dentro de lo que es la organización, tengan esta herramienta para poder ya no tener que depender de los programas sociales nacionales y poder empoderarse y salir adelante. Así que bueno, eso estamos haciendo. Gracias. Sumamente importante, Isabel. La verdad que una gran tarea la que llevan adelante. Muchísimas gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.